Validación y amenazas del sistema. Mi compañero Ruiz Suárez Ariel y su servidor Velasco Pérez Eduardo Raúl somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca y cursamos la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bien, como ya sabemos, la evolución de las computadoras es sumamente rápida y con ello tenemos ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que hemos hecho más accesibles los sistemas informáticos. Y por supuesto, la gran desventaja es que hemos incrementado los riesgos vinculados a la seguridad. Con esto quiero decir que el acceso a Internet también influye a la inseguridad en nuestras máquinas, ya que es posible o más probable que nosotros podamos obtener un virus que pueda acceder a nuestra información y hacer uso de ella. Pero las preguntas aquí importantes son, ¿conocemos las amenazas del sistema? ¿Por qué se ocasionan? ¿Cuáles son los tipos de amenazas que existen? ¿Y cuál es lo más recomendable para tener una buena seguridad en tu equipo de cómputo? ¿Qué es la validación? Principalmente la validación de datos es aquella de las áreas más importantes que debemos de tener en cuenta, ya que es especialmente en el desarrollo de sistemas conectados a redes como Internet. Por como lo mencionado, el acceso a Internet nos trae grandes desventajas y grandes ventajas. Pero la desventaja mayor es que al tener acceso a Internet podemos tener o obtener un virus, lo cual puede hacer uso de nuestra información. Bien, para ello debemos de tener en cuenta que la seguridad de nuestro equipo de cómputo es sumamente importante y debemos de verificar, controlar y filtrar. ¿A qué me refiero con filtrar? A que debemos de cuidar cada una de las entradas de nuestra computadora, es decir, de dónde proviene cada archivo, para así poder evitar desvíos de información o la obtención de ciertos virus. La validación principalmente se relaciona con la verificación y la auditoría del sistema. Con esto hago referencia a que cada cierto tiempo nosotros debemos de estar verificando nuestros equipos de cómputo. La autenticación de los usuarios, es decir, debemos de tener bien en claro qué personas, qué usuarios pueden ingresar a nuestros equipos de cómputo y ellos a qué información pueden ingresar a nuestra computadora. Los sistemas sofisticados de autenticación de usuarios resultan muy difíciles de evitar por parte de los intrusos. Es decir, que en muchas ocasiones no tenemos las medidas adecuadas o las contraseñas adecuadas para evitar e incluso que ingresen a nuestra información a nuestra máquina. Es por ello que a continuación mostraremos cómo es correcto tener las contraseñas o un método de protección. Existen diferentes formas de protección. Entre ellas se encuentran pues, en las computadoras la contraseña, la autenticación por contraseña, que busca que no cualquier persona logre introducirse en nuestra computadora. Pero esto no es suficiente y tampoco es práctico. Entonces, cada vez existen más formas de poder autenticarse en tu computadora, ¿no? Hablemos de reconocimiento facial, hablemos de huellas dactilares, hablemos de registros de voz, ¿no? O alguna firma, o algún tipo de drive que funcione como una llave, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos permiten volver al sistema un poco más seguro, ¿no? Amenazas del sistema. Las amenazas se caracterizan de acuerdo a cómo se está suministrando la información por el sistema. Estas deben tener un flujo de información a un destino, es decir, debe haber una fuente a un destino. Estas provocan la vulnerabilidad del sistema y la información. Y estas pueden perder tanto como. Hablemos de cuentas bancarias, documentos sensibles, y si trabajamos para alguna empresa, igual documentación especial, registros contables, en fin, una serie de información que puede ser muy peligrosa que se salga de nuestro sistema, ¿no? Por lo tanto, existen diferentes formas de poder controlar esa información para que no salga y no sea perpetuada por otras personas, ¿no? Una de las principales características, amenazas que hay con respecto a las vulnerabilidades del sistema, pues precisamente la confidencialidad de datos y su consecuencia pues es la exposición de estos datos a personas que no tienen nada que ver, ¿no? La integridad de los datos, es decir, la información que tenemos en nuestra computadora siga siendo la misma que siempre ha estado en nuestra computadora. Eh, Puede suceder por cuestiones naturales, ambientales, ¿no? Un terremoto, una inundación, que pues esa información se llega a perder. Pero también puede suceder que una persona
ajena a nosotros se introduzca en nuestra computadora y altere esa información con otros fines, ¿no? También está la disponibilidad del sistema, es decir, que el mismo sistema operativo llega a dañarse por causas externas y pues, nos niegue la información, ¿no? No podamos acceder a nuestro sistema operativo. Podemos ver estos casos quizás cuando hay un secuestro virtual, ¿no? Un virus que entra a nuestra computadora, lo encripta y ya no hay forma de poder recuperar esa información. Existen diferentes tipos de amenazas del sistema. Uno es la bomba lógica. Es un programa no autorizado que produce modificaciones, borradores de ficheros, Walter o alteraciones en el sistema. Este tipo de virus es utilizado principalmente para ordenar pagos, realizar transferencias de fondos y sus principales características es que el código no se replica y este código debe ser creado por el personal interno de la empresa. El virus. El virus es un programa que se copia automáticamente y se altera el funcionamiento de la computadora. Este virus funciona con la ejecución de un programa desconocido y se queda en la memoria RAM para después dañar los demás archivos que sean ejecutados. También existe el virus benigno, que esta se caracteriza por no dañar, pero sí son muy molestos. El caballo de Troya. El caballo de Troya es un programa inocente que simplemente se encuentra o se obtiene por medio de los juegos, o cuando nosotros descargamos algunas aplicaciones para protectores de pantalla que no causan algún daño grave, simplemente son molestos y se llaman caballos de Troya porque mantienen ocultos y no son detectados a simple vista. El gusano. El gusano es un programa replicable que no altera los archivos, sino que este reside en la memoria y ésta se duplica. Los principales daños que causa el gusano son que daña los recursos del sistema. Es decir, que consume los recursos del sistema y esto provoca que sea lento. También esto evita que nosotros podamos ejecutar ciertos programas con éxito. Dentro de las amenazas también existen varias, las cuales vamos a mencionar. Existen diferentes tipos de intrusión de las que podemos ser víctimas y claro, cada una en diferentes tipos de nivel de amenaza, ¿no? Ya por sí solas son una amenaza, pero existen diferentes tipos de nivel. Entre ellos se encuentra la intrusión por usuarios no éticos que buscan vulnerar el sistema, secuestrarlo, obtener información o alterarlo. Intrusos que husmean, que puede ser una persona, en este caso podría ser un estudiante, que realiza una práctica, ¿no?, de vulnerabilidad controlada, ¿no? Intentos determinados de obtener dinero, vuelvo a lo mismo, los secuestros virtuales o la extorsión y el espionaje comercial o militar. Esto ya tiene que ver a un nivel muchísimo más alto respecto a las consecuencias que pueden existir.